De nuevo con vosotros el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la que envía Ángel Fernández Vidal. Y dice así: ¿existe el llamado mal de ojo? El término mal de ojo es una creencia popular supersticiosa que está extendida en muchas civilizaciones, según la cual una persona tiene capacidad de producir daño, desgracias, enfermedades e incluso llegar a provocar la muerte a otra persona solo con mirarla. No cabe duda que Satanás, por medio de muchos instrumentos, entre los que están la brujería y asuntos semejantes, puede causar daño a personas no creyentes. Pero esa idea de que por una mirada se puede producir algo contra alguien no es verdad. Con todo, el creyente debe estar cuanto más lejos mejor de una relación con quienes practican la brujería o están metidos en medio del ocultismo. Manuel, los santos del Antiguo Testamento resucitarán en el arrebatamiento o en la segunda venida. En la segunda venida. Armando Santos Sánchez hace una extensísima manifestación, vamos a leerla. Pastor, con mi esposa salimos hace un año de una iglesia pentecostal en la cual mi suegro es el pastor. Él siempre miró con malos ojos que yo aprendiera por internet la palabra. Así entendí principios doctrinales básicos como que la salvación es por gracia, sin obras. Y hoy sigo estudiando la palabra de Dios y ya no nos congregamos con ellos. Pero he visto que mi suegro, que tiene 35 años en el pentecostalismo, no ha entendido que la salvación es por pura gracia. Él dice que la salvación depende de él 100%, es decir, de la persona, me imagino que es lo que quiere decir. Y nos entristecimos con mi esposa por él, por esta causa. Mientras estuve con ellos, él se levantó mucho contra mi persona y me causó mucho daño. Estuve enojado y resentido contra él, pero hace poco tiempo ya me pasaron todos esos sentimientos feos. Él se atrevió a decir que yo venía de parte del diablo porque le contradije una enseñanza suya, porque él decía que el Espíritu Santo se va cuando estamos pecando, es decir, cuando peca el creyente. Yo le refuté con ejemplos y le dije delante de la congregación que el Espíritu no se va, y eso fue determinante para nuestra salida de ese lugar. Pero con mi esposa ya estamos incómodos con las alabanzas y cómo dirigen la adoración a Dios. Y hoy puedo decir con total seguridad que Dios nos sacó de ese lugar. Pero ellos no entendieron la palabra de Dios, ellos son legalistas. Yo veo muchas enseñanzas bautistas, pero no de corte reformado, no creo en el calvinismo. Yo creo que muchos pastores pentecostales no son salvos porque no han creído en la justicia de Cristo y por ende no están revestidos de la justicia de Jesús, porque siguen confiando en su propia justicia, y la justicia del hombre es como trapos de inmundicia delante del Dios Santo. Y hay una serie de citas de la epístola a los romanos. Primero déjame decirte, no hables nunca mal de tu suegro. No hables nunca mal de un pastor de una iglesia. Ora por él. Intercede a Dios por él. Y sea un ejemplo de compromiso hacia él, de bendición para él y de manifestación de la verdad que tú conoces tal vez mejor que él. De toda esta larga comunicación solo quiero afirmar que la salvación es solo por gracia, mediante la fe, y que la salvación es totalmente de Dios y nada del hombre, más que la decisión de creer y la responsabilidad de creer. Debemos afirmar que el Espíritu Santo, una vez recibido, nunca se aparta del salvo, porque eso sería perder la salvación, y la salvación no puede perderse. Tenemos que afirmar que ninguna forma humana, sean obras o lo que el hombre haga, puede salvarle
o ser medio de justificación. Tenemos que afirmar que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios. De manera que no es lo que yo haga, sino lo que Dios hace por mí. Edgar Hernán Chucuya Hualpa. Esta es la pregunta de mi hija Luciana de 11 años. Yo ya le respondí, pero ella anhela escucharlo de usted. ¿Por qué vamos a vivir hasta la eternidad en el cielo? Bueno, voy a contestarte entonces, amiguita Luciana. El cielo se llama al lugar donde está Jesús. Es una forma, una manera para decir que estaremos para siempre con Él. Como Él está en el cielo, si nosotros estamos en el cielo, entonces estaremos en el cielo con Él. Él mismo lo prometió y dijo: os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Juan capítulo 14 y versículo 3. El apóstol Pablo nos enseña que cuando morimos, partimos y estamos con Cristo, y dice, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Todo esto es solo para que los que tienen a Cristo como su Salvador personal. Solo ellos estarán en el cielo con Jesús. ¿Tienes tú a Cristo en tu vida? ¿Le has dado ya tu corazón a Jesús? ¿Lo has recibido como tu Salvador personal? Si no, hazlo cuanto antes, para tener la seguridad de que cuando partas de esta vida, vas a estar para siempre en el cielo con Jesús. Eduardo Jiménez Jiménez. ¿Satanás tiene hoy acceso al cielo para acusar a los creyentes? Puedes responder tú mismo a esa pregunta leyendo Apocalipsis 12:10. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando se habla de acceder al cielo, estamos convirtiendo asuntos espirituales en asuntos espaciotemporales. Dios está en todo lugar, de manera que no es preciso que Satanás acceda a un determinado punto. Esa es una forma para que entendamos que Él tiene acceso a Dios para acusar a los salvos y que eso terminará en el futuro, antes del reino milenial. Eduardo Jiménez Jiménez, hablando de la impecabilidad de Cristo, ¿Cristo podía pecar? Porque tocante a este tema tuvimos un debate, unos hermanos y yo. Ellos decían que si el Señor no podía pecar, ¿dónde está el valor de su sacrificio? Pues es una guerra ya ganada de antemano. Yo creo que indudablemente Jesús no podía pecar. Desconocer quién es Jesús trae como consecuencia preguntas como esa. Jesús es la manifestación del Verbo encarnado. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús como hombre no es una persona humana, sino una persona divino-humana, es decir, una persona divina con dos naturalezas. Pero la responsabilidad de cualquier acción de Jesús, el hombre, afecta a la persona divina en quien subsiste. Por tanto, si Jesús hubiera podido pecar, tendríamos que afirmar que la segunda persona divina hubiera podido pecar, porque la acción de la naturaleza humana, Jesús, afectaría a la persona divina de quién es esa naturaleza humana. Eso es absolutamente imposible. Y es precisamente porque es impecable que el sacrificio expiatorio hecho por él en absoluta santidad tiene un valor universal
para todo aquel que crea. Dios estableció la expiación en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jaime Turcios sufrió por todos, pero no todos serán salvos. Dios le castigó por todos, pero aún así muchos de esos todos van a pagar también si potencialmente la salvación. Eso significa que no hay una individualización. No pensó en mí, solo era potencial. Y si alguien responde, pues se le adjudica en ese momento, no fue desde antes de la fundación del mundo. Creo que no has entendido gran cosa el vídeo de seguridad de salvación. Y creo que hay un problema de entendimiento de la voluntad divina potencial y virtual. Es decir, Dios hizo todo cuanto es necesario para que cualquier hombre se salve, pero no salva a todos, aunque potencialmente puede hacerlo porque el sacrificio de Cristo es suficiente, pero solo salva a los que creen. A estos la Biblia les llama escogidos, y estos estaban en la mente y en el pensamiento de Dios desde la eternidad. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios ama individualmente, pero también muestra amor colectivamente, no queriendo que los hombres se pierdan. Arnu Hernández. Usted explica que Dios es un ser en el que hay tres personas. ¿Qué diferencia hay entre ser y persona? Bueno, ser en relación con Dios es la forma de referirse al único y verdadero Dios. Pero este ser divino no es individual, sino que eternamente existen en él lo que se llama subsistencia, tres personas: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Las personas tienen características personales. El ser tiene en sí todos los elementos que disfrutan esas personas. Por eso se llaman consustanciales. Por eso se dice, se afirma, y es verdad, que tienen la misma vida y la misma naturaleza. Por eso la persona del Padre y la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo son personas, pero son el único Dios verdadero. Cristian Doncel. ¿Hasta dónde es el límite para modernizar la iglesia? Como por ejemplo la música que se toca, el templo local, cómo va diseñado, adornado, los complementos del culto, temas a predicar, tecnología usada, redes sociales, campañas de evangelización, etc., con el fin de que haya modernidad en la iglesia, pero sin perder el norte bíblico. Todo lo que indicas es secundario. Lo principal es el templo espiritual que se reúne en ese lugar, que es la iglesia. Todo cuanto sea excesivo y centre la atención en algo en lugar de en Dios es improcedente. La música tiene que entenderse como un medio para sustentar la alabanza, no como un elemento en sí. Los complementos hacen más participativo el culto y ayudan a que, si la congregación es numerosa, puedan tener el sonido necesario para que todos escuchen bien. Pero si ese sonido es ensordecedor, causa problemas y no beneficios. Por eso Pablo enseña el límite. Hágase todo decentemente y con orden. Primera a Corintios 14:40. Carlos Hernández. Mencionó usted en un programa de abril de este año la creación de la biblioteca virtual con textos bosquejados. ¿Ya está en funcionamiento? De ser afirmativo, agradecería en el Señor la dirección o el link para acceder a ese valioso recurso. Los bosquejos, los libros bosquejados, son material impreso. Están a punto de salir el primero de ellos. Lamentablemente se han demorado,
por necesidad de arranque, y esto será mucho más rápido en lo sucesivo. Ahora, en cuanto a libros digitalizados, no está funcionando. Las autorizaciones para hacerlo lleva tiempo. Ya comunicaremos todo esto en cuanto a digitalización de libros cuando sea posible. Andrew 8 o Andrew Bui, no sé realmente cómo es ese tema, pero el que escribió sabe a quién me refiero. ¿Qué opina de Antonio Piñero como académico en filología? Antonio Piñero San es un filólogo, historiador, académico, escritor español, especializado en la vida de Jerusalén, en la vida de Jesús de Nazaret, en el judaísmo anterior al cristianismo, en la fundación del cristianismo, en la lengua general y en la literatura del cristianismo primitivo, analizadas desde una perspectiva científica. Por tanto, yo lo único que puedo dar testimonio es de su erudición. Pero en cuanto a lo que podamos obtener de sus escritos, no tengo opinión formada porque también he leído muy poco de este autor. José Abraham Rodríguez varias veces ha señalado usted que Dios nunca creó a unos seres humanos para salvación y a otros para condenación. Esto es verdad, pero me ocasiona alguna inquietud los versículos 22 y 23 de Romanos 9. El 22 habla de vasos de ira preparados para destrucción. El 23 se refiere a vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Pareciera, pues, que si Dios preparó a unos para condenación y otros para salvación, ¿qué opina usted al respecto? Cuando se lee en el texto griego esos versículos, el verbo preparar, en un caso, preparados para destrucción, es un verbo diferente al preparar de antemano para gloria. Los dos verbos, repito, son diferentes, de manera que en el primer caso son los vasos mismos que se prepararon ellos para ira, y Dios en su paciencia lo soporta, pero ya están condenados a perdición porque Dios estableció que la paga del pecado sea la muerte. En el segundo caso, los vasos son preparados por Dios. Es decir, Dios hace lo necesario para que sean vasos preparados para gloria. Si somos condenados no es porque Dios lo determinó, sino por rechazar a Dios. Si somos salvos no es por méritos, sino por la gracia de Dios. La pregunta no es ¿por qué algunos son salvos y otros condenados? Todos merecemos la condenación. Una persona se salva solo por la gracia de Dios. Josué Abraham Rodríguez. Leí que el pastor y escritor Samuel Vila, compatriota suyo, fue quien le expuso adecuadamente el Evangelio al doctor Francisco Lacueva y que así logró que el entonces presbítero abandonara el sacerdocio y se convirtiera en un verdadero cristiano. Según su conocimiento, ¿es verdad? El pastor Samuel Vila fue el primero en predicar directamente el Evangelio al doctor Lacueva, pero el proceso de conversión de este hombre fue gradual y en gran medida por la lectura de libros como Romanos de Calvino, libros de Lutero, libros de otros reformadores que estaban prohibida la lectura en general, pero que él, como canónigo magistral, podía leerlos. Pero sin duda, Dios usó al recordado Samuel Vila como instrumento para la salvación del doctor Lacueva y de otros muchos creyentes más o menos destacados, socialmente hablando, en España. Martín Miguel. ¿Puede un pastor después de cometer adulterio regresar al pastorado? Cabe decir que él fue quien confesó y solo cometió una vez ese acto. Dicho acto solamente lo sabe su esposa y su pastor ahora
aconseja y su pastor que ahora aconseja. Quisiera saber qué se puede hacer al respecto. La cuestión no es si se puede volver al pastorado, sino si se debe. Un pecado moral conduce a que deje de cumplir una normativa bíblica, que sea irreprensible y marido de una sola mujer. Ángela Silva. La predicación de Apolo tenía menos eficacia en el púlpito por medio que su teología era con menos precisión, por no tener una teología con precisión según la dispensación de la Iglesia, es decir, del Espíritu Santo, de una manera permanente, como templo de Dios. Hechos capítulo 18. Como Apolo era un recién convertido cuando llegó a Corinto y como tal tenía mucho que ajustar y aprender en cuanto a doctrina, por lo que Priscila y Aquila dedicaron tiempo para enseñarle. Pero se dice de él que era una persona elocuente, poderoso en las escrituras, ferviente en el espíritu e instruido en el camino del Señor. Hechos 18:24. Preparado ya, corregidos los defectos teológicos que pudiera tener, fue un instrumento eficacísimo en la iglesia primitiva y el propio apóstol Pablo tenía mucho interés en que él fuese a ministrar en la iglesia en Corinto. Ángela Silva. He oído que lamentablemente hay muy pocos comentarios bíblicos relevantes traducidos al castellano, ¿es verdad? Bueno, no sé quién dice eso. Si se trata de comentarios bíblicos protestantes y evangélicos, hay una gran colección, desde los que vienen de los reformadores hasta otros mucho más modernos. Sin embargo, lo importante no son comentarios traducidos al castellano, sino nacidos en castellano. Esto es algo que debiera producirse cuanto antes y es una urgente necesidad. Con esto llegamos a la última pregunta del programa del día de hoy. Esperamos la presencia de todos vosotros en el próximo programa. Y si ha sido de bendición para vosotros este ministerio, por favor, comunicarlo a otros amigos y hermanos vuestros para que se suscriban al canal y participen no solo del programa Preguntas y Respuestas, sino de los otros programas que semanalmente estamos subiendo. Que el Señor añada sobre vosotros su bendición.